Viene la columna de economía que nos va a desarrollar el licenciado, se ríe detrás del micrófono, licenciado Maximiliano Cantoni. Max, ¿cómo estás? ¿Cómo andan tanto tiempo? Muy buenas tiempo? tardes, bienvenido a los micrófonos de la COPE. De vuelta a estar acá, de vuelta a poder transmitir o decir algo, no sé, capaz interesante. Lo del licenciado, alguien que le interesa la economía, pongámosle, que estudió, le sirvió para algo, para entender un poquitito más. Pero bueno, nada, es las ganas de transmitir, de que se comprenda un poquito más qué es lo que está pasando, por lo menos en la faceta económica, ¿no? En el bolsillo de cada uno y en la situación nacional. Y bueno, ese es el objetivo, tratando de hablar de lo nacional, como sería esta columna, y de lo local también, cómo impactaría por lo menos la próxima, la economía local también en Necochea y Quequén. Buenísima la propuesta, estamos súper atentos todos acá a lo que vas a decir, porque en general no se entiende mucho de economía. El argentino, la argentina tiene esa idea de que sabe de todo, ¿no? Claro. Como tiene esa sensación de, yo sé todo, entiendo Sí, todo, sí, y no, la verdad que de economía nos pasa muy por arriba a muchos. Lo quieren hacer siempre difícil, hablar de economía con palabras técnicas, con modelos y situaciones estrambóticas y con palabras difíciles, y lo que trato de hacer es hacer todo lo contrario, de bajarlo a situaciones concretas de la vida cotidiana, de palabras que se entiendan, ¿no? Si empezamos a hablar con términos encriptados, en inglés, difíciles, queda mucha gente afuera, ¿no? Entonces tratar de explicar un poquito eso es el objetivo de difundir esto, ¿no? Buenísimo, no vas a traer gráficos para esta. Por ahora no, pero hay veces que sirven, ¿no? Como soporte, está bueno verlo gráficamente. Vamos a tratar de hablar de números siempre en radio, es complejo porque se va perdiendo, algo que fui aprendiendo con estas columnas también en otro momento. Decís 2 ceros de más y ya claro, uno se pierde. Y se pierde la referencia al principio, entonces está bueno los gráficos tenerlo en soporte también para que representativo, pero bueno, en radio vimos cómo lo podemos hacer. Genial. ¿Y cómo arrancamos esto entonces? ¿Qué nos trajiste ahora? Me pongo en rol estudiante ahora y escucho. Vamos a ver. Quiero aprender. Un año movidito arrancamos, ¿no? Enero, febrero, un nuevo gobierno nacional. Lo que traigo es para poder, a partir de una declaración del presidente, de Javier Milei, en un medio internacional que se hace 10 días, interpretar cuál es el modelo que él sustenta, ¿no? Hay mucho. Él creo que muchas veces habla de más, en el medio que habla de más dice su propuesta, muchas veces parece desordenada, ¿no? Con avance, con retroceso, se contradice, pero creo que hay una línea vertebradora, soy uno de los pocos o de los muchos, no sé, de que en su final de camino sigue pensando en la dolarización de la economía. Entonces, a partir de esta entrevista que dio en el Wall Street Journal, ¿no? Hace 10 días, poder tomar este minutito y ir analizándolo un poco. Escuchemos. Nosotros en el último mes compramos 5.000 millones de dólares y la base monetaria en Argentina es de cerca de casi 8.000 millones de dólares, es decir que, o 7.500 millones de dólares. Con lo cual, si nosotros termináramos de limpiar todos los pasivos remunerados del Banco Central, estaríamos en condiciones de dolarizar por muy poco dinero. ¿Sigue pensando en adoptar el dólar? En realidad nosotros siempre hemos hablado de una libre competencia de monedas, de lo que elijan los argentinos. Es probable que en un momento inicial elijan el dólar. ¿Tiene un plan B? No hay plan B. No hay plan B para hacer las cosas bien. ¿Haces las cosas bien o las haces bien? Porque si el plan B es empezar a hacerlas más o menos, o negociar, esa es la historia de Argentina. Así estamos. Entonces, los key value drivers del programa no se negocian. Bueno, empecemos por la parte final, ¿no? Dice, no hay plan B, no se negocia, ¿no? Ahora estamos viendo una situación del traspiés de la ley ómnibus, ¿no? De que la sacó directamente de la sanción general que tenía, como la particular no estaría avanzando o se estaría modificando cuestiones que él considera estructural, la tiró para atrás, ¿no? Antes había sacado un montón de artículos, había recortado, había mucho humo, mucha hojarasca en el medio, la fue depurando, pero él dice que, en un término bastante en inglés, ¿no? Sí. Que representaría que lo central no se negocia. Entonces, ¿qué sería lo central según esta ley? Lo que hoy hizo que se tire para atrás. Lo que estamos viendo
cuando se empezó cuando la tiró para atrás, cuando se empezó a hablar de la emergencia energética, que le daba la posibilidad de el valor del combustible, de la energía, poder regularlo con su pleno poder, ¿no? Con esta cuestión. También lo que estaba discutiendo era la movilidad jubilatoria, ¿no? Que es el principal gasto que tiene el Estado. El fondo del ANSES también, que era liquidarlo y pasarlo al Tesoro, y ahí poder venderlo y hacer todos esos tejes y manejes que se hacen. También la posibilidad de endeudarse sin pasar por el Congreso, ¿no? Y las privatizaciones también, ¿no? Para hacer caja, no tener recursos y generar negocios para los privados. Y en el medio estaban todas estas negociaciones de garantizar oportunidades, entre comillas, pongamos, al mercado y a los negocios, a sus sponsors económicos, también para generar este clima de negocio de apoyo a sus medidas, ¿bien? Al principio, si recordamos de su visión, plantea que había que limpiar los pasivos remunerados del Banco Central, ¿no? Que hablamos cuando... Levanto la mano, le digo, ¿por qué habla siempre de pasivos? ¿Qué son los pasivos del banco? Los pasivos del Banco Central son remunerados, sería cuando el Banco Central emite dinero, ¿no? Hay una emisión monetaria, para que no impacte en el mercado, para no haya más dinero circulando, emite bonos, ¿no? Y con esos bonos compra la base monetaria, lo esteriliza, se dice, ¿no? Como en vez de que esté dentro del mercado, los vuelve a comprar con un bono a tasa de interés, con un pasivo remunerado. Es lo que le permite mantener ahí un equilibrio. Exactamente, para que no vaya todo a dinero circulante. Entonces, esos eran los famosos LELIQ, que si se acuerdan al principio de su gobierno, antes, decía que el principal problema de la economía eran estos LELIQs, estos bonos que tenían los bancos, no lo tiene un privado, lo tiene un banco. Hoy ya no existe más. Los LELIQ, si revisamos los diarios, las noticias, desaparecieron. A partir del mediados de enero, esos bonos dejaron de existir. Ahí, por medio de maniobras, el Banco Central no renovó los vencimientos, se pasaron a pesos los bancos, esos pesos los bancos no les servían mucho, el Tesoro salió a rescatarlo y como yo te doy un bono nuevo, y ese bono nuevo, con una tasa más baja, compra el circulante, no está, pero está en el Tesoro. ¿Qué hace el Tesoro? Se los da al Banco Central para que lo destruya directamente esa base monetaria. Entonces disminuye la cantidad de pesos circulantes. Esa es la primera medida que hizo con estas medidas. ¿Bien? Recordemos que el Tesoro, que ahora estaría en... ¿Qué pasó? El Banco Central ya no tiene esa deuda, pero el Estado lo sigue teniendo, pero ahora en el Tesoro de la Nación. ¿Quién tiene esa deuda? Se corrió del lugar, la misma, pero no del lugar. Pero ¿quién tiene el fondo, o quién querían que tenga el fondo de sustentabilidad? Ese mismo Tesoro. Entonces, con la guita del ANSES estarían cubriendo parte de estos nuevos pasivos que tendría el Estado. Bien, recordemos eso por un lado. Ahí lo que hace es que haya menos pesos circulando. Menos pesos circulando hace que se necesiten menos dólares para dolarizar después toda la base monetaria. Después, si el peso vale menos, recordemos, comparado que se devalúa, como se evalúa un 120% a principio de año, a principio de la gestión, hace que el peso valga menos en comparación del dólar. Entonces, menos pesos más baratos hace que se necesiten menos dólares para esta bendita dolarización que propone en este gobierno. ¿Bien? Recordemos que es la devaluación más grande que se hizo en la Argentina en toda la historia, un 120%, que no sea producto de una corrida del mercado. Acá no hubo una corrida, sino una decisión propia del Estado de generar este shock económico, ¿no? Por eso él decía que mientras peor, mejor. Claro, es generar esas condiciones para que la dolarización sea más fácil con el peso bien devaluado y con menos circulante. Exactamente, eso de la inflación autogenerada, ¿no? Que la devaluación siempre se pasa a precios, no es automático, pero hay un proceso de ir pasando a inflación. No es que hubo una inflación heredada, pero también una autoconstruida, ahí está de 15.000% de inflación, y bla, 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 un número que toma dos días de inflación, que fueron los más altos y lo anualizó, una aberración económica, pero lo hizo. Bien, entonces, ¿qué faltaría? Acá lo que no planteó en ningún momento, y sigue en pie, es el cepo, si se acuerdan, esta cuestión de la cantidad de dólares que se puede acceder, cada uno pone comprarlo, está restringida, ¿no? Para los particulares, individuales, como para las empresas. Entonces eso no se levantó. Si se levanta eso, explota y la devaluación sigue siendo mucho más grande y sería un caos social mucho más fuerte, ¿no? Entonces eso no se levantó.
¿Qué se está esperando? Se está esperando la cosecha de granos gruesa, que sería ahora en abril, estaría ingresando la gruesa con más dólares circulante. El peso, menos pesos y más barato, porque está devaluado, estaría la posibilidad dada para esta devaluación, esta dolarización que se plantea. ¿Bien? ¿Cuál sería el último engranaje que le faltaría de mi punto de vista? Que sigue vigente, porque lo que se cayó ahora es la ley, que se tiene que seguir tratando, lo va a ver si por otros medios también, amenazó esta cuestión de cómo sale de este cachetazo, ¿no? Que se logró por la lucha en las calles, que se logró por la lucha de poder también en el Congreso. Es como sale también, ¿no? Si redobla la puerta y sale con algo más agresivo o estrangulando a los gobiernos provinciales o lo que sea. Pero bueno, por lo menos el DNU es otra medida que sigue estando vigente. Y dentro del DNU hay un artículo, un grupo de artículos, que es la modificación del Código Civil y Comercial. Que se bajó todo, salvo dos cosas: la unión civil, algo relacionado al tema, y lo que más me interesa a mí es la libertad de transaccionar en cualquier moneda, ¿no? El libre contrato. Entonces, ahora las personas, y el momento en el audio que escuchamos dice que los argentinos van a elegir en qué moneda transaccionar. Entonces, con este artículo que se deja a partir del DNU, estarían dando la posibilidad de cualquier persona: yo quiero comprar en el kiosquero me dice ahora es con dólares, o quiero, no sé, un contrato, o lo que sea que quiera, cualquier transacción, a partir de ahora estaría hacerlo en pesos, en dólares, en yuanes, en lo que queramos transaccionar, y él dice, al final los argentinos van a elegir el dólar, que es la experiencia del Salvador. No hubo un día para el otro diciendo, a partir de ahora la moneda es el dólar, lo que está, sino se fue como quitándole el apoyo del Estado mismo a su moneda nacional y permitiendo que haya una libre transacción con cualquier moneda. Y las personas, normalmente con la tradición argentina también, se pasan a dólares. Entonces, este combo de esta estructura que se está formando, que se está cayendo, o por lo menos tuvo unos traspiés en estos últimos días, por la lucha que se está planteando, por el frente que la sociedad, tenemos memoria, por suerte, ¿no? de haber vivido en los 90, el proceso de privatización, la convertibilidad misma, ¿no? De cómo esa salida fue tan traumática. La salida de una dolarización no es lo mismo que una salida de una convertibilidad como fue en los 90, entonces es importante esa memoria, como ellos también tuvieron memoria y no hicieron del gobierno de Macri, que fue más escalonado, no lo hizo tan abrupta como lo hizo ahora. Ellos plantean hacerlo todo al principio, no le está saliendo por suerte, y esto genera un desgaste que me parece que hay que tratar de contraponer un proyecto diferente, alternativo, dejar en claro cuáles son las consecuencias de dolarizar, perder la moneda propia, perder la política monetaria es fundamental dentro de una economía. Depender de las decisiones que se toman en un mercado que es competitivo con el nuestro, porque también es productor de materias primas como nosotros, Estados Unidos, va a tomar decisiones de acuerdo a sus intereses. ¿Quién piensa que va a pensar la política monetaria a lo que nos convenga a nosotros acá en el sur, ¿no? Entonces es acoplarse a una economía totalmente extraña, en el sentido de lejana, y que no tiene nada que ver con lo que pasa acá en este territorio. Totalmente, y tienen los ciclos económicos desencajados. Lo que le conviene a ellos no es lo que nos conviene a nosotros. Claro. Entonces, atarnos con una que no estamos sincronizados es los modelos económicos es una barbaridad plantearlo así. Se puede pensar una moneda del Mercosur, o hay otras alternativas, un conjunto de monedas, pero pensarlo directamente como dolarizado es ver la experiencia de Ecuador, ¿no? Y de otras. Y no hay economías del tamaño de la Argentina que pierdan esta posibilidad de fijar política monetaria, ¿no? Uh-huh. Entonces, acá hay, no sé, rencores, intereses económicos también, ¿no? Lo que se está planteando acá es recomponer en dólares la tasa de ganancia de los grandes capitales concentrados de la Argentina. Eso es lo que se está discutiendo de fondo. Entonces, la dolarización le conviene a esos sectores concentrados que puedan, son multinacionales, girar las ganancias a sus casas matrices, a los mercados centrales, ¿no? Entonces, me parece que está bueno poder discutirlo, en esta discusión que plantea de cuáles son el centro de su proyecto, me parece sigue siendo la dolarización, sigue siendo acumular para los sectores concentrados, ¿no? Y los que lo sufren son los trabajadores, los jubilados,
esto de desfasar las jubilaciones, no haya un ajuste de la jubilación. No digo que haya sido lo mejor, que estamos en el modelo perfecto, no había un desfasaje también, pero no es una solución lo que se está planteando, sino todo lo contrario, es que esté más desfasado y que se siga perdiendo tanto los jubilados como los trabajadores. Ah, pero no era que si yo ganaba 100.000 pesos iba a ganar 100.000 dólares, Sí, ¿no era así? Ahora sos la casta. Ah. Terminamos siendo todo casta y el ajuste viene por este lado, ¿no? Entonces plantean también que el transporte iban a el valor del boleto iba a ser cuando esté recompuesta la situación del salarial, ¿no? Sí, cuando esté no, saneado. ya El le ajuste del transporte ya está. ahora. Y esto, nada, hay mucha de esta cuestión del discurso inflamatorio el hastío, ¿no? social que hubo, ¿no? que se generó esta crisis. Que venimos de una crisis, no venimos de una panacea, una situación que lo aprovechó y generó que venga este modelo económico que no representa a la gran mayoría, sino representa a estas grandes empresas que a nivel local también las tenemos representados en Necochea. A mí lo que me llama la atención un poco, desde lo discursivo, que es más o menos lo que yo puedo interpretar o analizar, es como un discurso que nos es totalmente ajeno, como el económico, por esto que decías antes, ¿no? De que lo plantean como difícil, caló tan hondo en un sector de la sociedad que terminó votando por políticas que le son totalmente contrarias en lo económico. Sí, hubo como una simplificación también, ¿no? Para dejarlo todo tan libre de interpretación, esto que era la dolarización, esto de que si yo gano 100.000 pesos voy a ganar 100.000 dólares, ¿no? Como dejar que corran esas versiones erróneas, ¿no? Sobre cuál sería la dolarización, qué eran los vouchers. ¿Se acuerdan también en su momento? Hablaban de los vouchers educativos, de la obra pública, esto del sistema de la participación pública-privada, que el Estado todo lo que está mal y el privado vendría a solucionarlo. Ya vivimos esas experiencias en los 90, no hay que remontarse muy lejos, y me parece que el no funcionar, no haber funcionado o tener fallas en la experiencia cercana generó que esto a niveles de precarización laboral muy grande, ¿no? Entonces los sectores que están inmersos y no pueden salir, en vez de emparejar para arriba, ganar derechos, es decir, tenerle bronca al que tiene el derecho, ¿no? Entonces si hay que romper todo y volver a construirlo. El tema es que romperlo todo y volver a construirlo no va a ser sobre esas bases, sino sería sobre bases más bajas. Ahí está la discusión política también, ¿no? De cómo llegamos a esta situación. Pero bueno, yo vengo a hablar de economía, en otro ámbito podríamos hablarlo, pero me parece buscarle el fundamento de qué es lo que está buscando y qué es si se le permite avanzar con todo este paquete de medidas que no están caídas 100%, sino que con el DNU tienen la posibilidad de capacidad de daño muy fuerte, como veíamos esto de la libre transacción en cualquier moneda. Sería muy complejo de revertir. Eso, el daño que puede generar toda esta política económica, lo vemos en Ecuador sin poder salir de la dolarización, con todo el efecto social que tiene, ¿no? De precarización, de conflictos de narcos y lo que sea, también tiene su raíz en estas políticas de correr al Estado, ¿no? De correr al Estado con la privatización. Ya lo vimos que no funcionó. Y volvieron muchas empresas a estar en manos del Estado por el fracaso del privado. Entonces ahora, saneadas esas empresas, volver a brindarlas al privado para que hagan sus pingues negocios y cuando de vuelta estén en crisis, el Estado bobo vuelva a recuperarlo y estar en este ciclo sin fin, ¿no? De cuando dan ganancias van al privado y cuando dan pérdida el costo es social. ¿Te quedó algo ahí para desarrollar? Creo que con eso estamos. Hay un montón de cosas. Si queremos puedo entrar artículo por artículo, qué significan privatizaciones, lo podemos hacer más adelante. Muy interesante. Sí. Pero bueno, para tener un pantallazo general. Ya voy anotando para las próximas. Me gusta esto de analizar bien los artículos y que nos traigas. Y también que nos traigas lo que pasa económicamente acá a nivel local. Sí. Que son análisis que por ahí no se dan tanto. Sí, falta y está bueno poder tenerlo. Y bueno, a partir de esto una discusión. Uno puede tener su punto de vista, puede estar acertado o no, cercano a... Pero bueno, es una interpretación que uno realiza y bueno, yo no vengo acá con la verdad, siempre lo planteo, es mi punto de vista y a partir de ahí poder discutirlo, ¿no? Pues si le queda en las sombras, quedan en cuatro paredes, queda invisibilizado y por lo menos no se discute. Entonces si alguien algo para rebatir, buenísimo, bienvenido sea y se discute. Me encanta. Bueno, Max, se nos acaba el tiempo del bloque, ya tenemos la tanda ahí pisándonos, así que te agradezco muchísimo
acompañarnos en este proyecto, haberte sumado. Me gusta mucho esto porque ya te dije antes, voy a aprender un montón porque me cuesta un montón la economía. Está bueno, y del otro lado también seguramente hay gente que va a aprender, así que vamos aprendiendo juntos acá. Esperemos que sirva para eso. Y nos vemos la semana que viene. Nos encontramos la próxima.